Muy buenas noches, mi nombre es José Luis Peralta y hoy nos encontramos con la señorita Daniela Morán, psicóloga, con quien vamos a tratar un tema que ya vivimos hace un año atrás, que es la pandemia del COVID-19, que vivimos ya desde prácticamente 2 años. Muy buenas noches, señorita Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy estamos con usted para tratar este tema, como lo he comentado al principio, que es la pandemia del COVID-19 y cómo nos ha afectado a nosotros más del lado psicológico y emotivo. ¿Cómo diría usted que nos llegó a afectar al momento que se anunció el primer caso de COVID aquí en el Ecuador? Que, como sabemos, todo el mundo apenas se anunció el primer caso, salieron como locos a comprar lo típico, mascarillas, vitaminas, cosas así, todo ese caso. Ya. Bueno, o sea, realmente yo creo que de hoy en día y en ese momento nadie estuvo preparado, nadie, absolutamente nadie estuvo preparado cuando llegó pues este primer caso, ¿no? Obviamente la gente se desorientó mucho, por eso es que hubo o existió mucha desorganización también por parte de las personas, como decías tú, al coger e ir a comprar, al volverse de una u otra manera teniendo esta compulsividad al momento de ir a comprar pues todas estas cosas, ¿no? Pero yo sí considero pues que nadie, absolutamente nadie estuvo preparado en esta situación o en esta pandemia. ¿Usted diría que esta reacción que tuvo la gente desde aquel sábado que se anunció el primer caso de este virus que ya ha dejado bastantes millones de muertes, fue normal la reacción que tuvieron la gente o usted diría que fue, digamos, anormal? O sea, yo creo que también hay dos situaciones, ¿no? Porque sí hay momentos en que nosotros no podemos estar diciendo, ay, voy a estar tranquilo cuando me anuncian un problema, al menos en un caso, ¿no? Sabiendo que, bueno, tampoco es que estábamos preparados a que existan demasiadas muertes, claro está, ¿no? Entonces, considero que estas situaciones en las que se han dado no fueron normales, o sea, no fueron tampoco las adecuadas. Estas conductas que tomó el humano, nosotros como personas, no fueron las adecuadas como tal. Entonces, para mí pensar, no fueron esas conductas adecuadas, pero sí como un sentido, como una inercia, ¿no? En que si yo me dan una conducta o algo, yo voy a reaccionar ante eso, ¿no? Y como en este caso nos anunciaron el primer caso, obviamente las personas, como no sabían dónde ir, como estaban desorientadas, lo que hacían era reaccionar, ir a comprar sus cosas, pensaban, pues bueno, que ya prácticamente íbamos a encerrarnos, que la verdad pasamos pues bastante tiempo encerrados y la gente lo que hizo fue adquirir como una compulsividad. Si mal no me equivoco, mucho antes de que la pandemia llegara a nuestro país, había como se supone desde el mes de enero, literalmente iniciando el 2020, que se supone hubo un caso de una persona en Quito que era de origen chino. Bueno, desde ese momento, si mal no me equivoco, hubo este, publicaciones en redes de gente que empezó, mucho antes de que llegara a oficializarse esto aquí en Ecuador, personas que empezaron a ir a comprar y necesariamente, así sea lo típico, latas de atún, cosas así. ¿Usted diría que este accionar fue bueno o malo? Como yo le mencionaba al principio, realmente yo sí considero que esto no fue lo adecuado, porque la persona mientras más salía, pues sabíamos que nos estábamos contagiando mucho más. Entonces, no fue lo adecuado. Y a su vez, en cómo reaccionaron desde los más, o las personas superiores, por llamarlo así, no fue la manera adecuada en cómo, o sea, cómo golpeó, ¿no?, a nuestra sociedad, porque realmente fue un golpe bastante fuerte en donde, vuelvo y repito, las personas no estábamos preparados para esto. Ahora pasando por el tema de los médicos, como sabemos, todos los médicos tuvieron que literalmente, como fueron llamados en ese tiempo, los héroes sin capa, los héroes con bata blanca y todo eso. Pero estos héroes, como los llamábamos en ese tiempo, literalmente
bueno, dejando fuera temas políticos, pero hay que admitirlo, tuvieron sus pros y sus contras, porque obviamente tenían que estar literalmente 24/7, tener completa atención con los médicos, con los pacientes, perdón, y también entre ellos que tenían que cuidarse, turnarse y todo eso. ¿Usted cree que esto llegó a afectarlos tanto mentalmente como psicológicamente con el caso de los pacientes COVID? A ver, si bien es cierto, estas situaciones están teniendo un impacto a nivel de la salud mental, ¿sí? Tanto en los profesionales de la salud, claro está, en primera línea, ¿sí? Asimismo, yo sí considero que los profesionales de la salud también pueden enfermarse y como cualquier otra persona, y claro está que esto debe de ser atendido y priorizar esta salud mental, ¿sí? Recordemos que en su momento el personal de la salud tenía miedo a que, claro está, lo rechacen e incluso los agredan como en algún momento se vio, ¿no? Sobre todo pues al inicio de la pandemia, en donde todo el personal se volvió alguien a quien habían que tenerle como que esta barrera, porque pensaban que como ellos trabajaban, ¿verdad? Con estas personas muy de cerca, eran pues una fuente de contagio, ¿no? Entonces yo sí considero que estas personas pues anímicamente, mentalmente, emocionalmente, sí hubo bastante impacto en los doctores pues a nivel de la salud. Basado en su experiencia como psicóloga, que es usted, ¿podría decirnos cómo fue, si en algún momento llegó a causarle también efecto a usted esta pandemia? Es decir, en este caso, tratar con las personas con quienes vivieron esta pandemia o con quienes quedaron, como decir, golpeados psicológicamente, con quienes perdieron sus familiares, cosas así. ¿A usted le llegó a afectar tanto del tipo a veces querer renunciar a sus labores? Ya. Bueno, de manera general, ¿cierto? Me hablas sobre casos, claro, claro, o sea, obviamente al principio fue bastante difícil porque como yo siempre digo, ¿no? O sea, antes de ser profesionales también somos humanos, ¿sí? Siempre nos preocupamos, sí, por nuestros pacientes, y claro está que por este fenómeno que es el COVID, nos ha enseñado pues que también todos los profesionales como tal nos enfermamos. Sí, que también requerimos de cuidados, también requerimos de protección en muchas ocasiones. Entonces, en este caso, sí, o sea, no es que me impactó como que al 100%, porque a la larga uno pues se venía se venía como que ya venir, por decirlo así, ¿ya? Ya se estaba viendo ya algunos casos, algunas situaciones. Entonces sí fue impactante porque, por ejemplo, en mi caso me tocaba salir en muchas ocasiones, veía personas botadas en la calle, entonces uno se queda como que con esa imagen, pero a veces también decimos, bueno, a la larga tenemos que salir adelante, ¿no? Yo creo que la parte del optimismo también es una parte muy importante. El trabajar con esto de la inteligencia emocional es muy importante en las personas. Entonces, creo yo que personas de salud mental también se han chocado, se han impactado, pero también han salido adelante. Entonces, de esto, partiendo de todo esto, en que ya nosotros pudimos encajar bien, en que nosotros ya pudimos eh, mantenernos sobre los pies, por decirlo así, los pies sobre la tierra, ahí sí yo creo que también hubo esta ayuda, ¿no? De muchos psicólogos que se dio mucho lo que es la contención emocional a las personas que tenían o estaban afectadas, pues, emocionalmente, valga la redundancia, en esos pacientes. ¿Algún dato que usted quisiera compartir con nosotros sobre todo lo que en ese momento le tocó vivir basado en el tema psicológico, en el tema de los pacientes suyos que llegó a tener en ese tiempo y si hasta ahora, hablando de la actualidad, todavía sigue viviendo eso de lo que vivió el año pasado? ¿O es como decir cara a cara de lo que fue el año pasado y otra cosa diferente a lo que es ahora? A ver,
Sí considero que nosotros en la actualidad, bueno, ahora ya no hay tanto ese cuidado o ese miedo, ya, que sí se ha superado y que ahorita estamos hablando como que de dos contextos diferentes, ¿ya? A eso se suma que ninguna institución a nivel general, ni pública ni privada, eh, tienen esas medidas exactas para proteger ni siquiera la salud física y mental del personal, ¿cierto? Y obviamente, pues no, yo sí considero que es importante que se tome pues ciertas medidas de autocuidado en todo momento. E incluso de enseñarles a tener, o sea, enseñarles, yo mencionaba en algún momento con las personas con las que yo trabajo, que es de mencionarles que son estudiantes, ¿no? De estudiantes, sea medicina, en este caso sea de psicología, eh, todo esto de tener estas medidas de autocuidado, ¿sí? Es importante que el personal, las personas, los pacientes puedan hablar de esas emociones, ¿sí? De que se pueda tener estas sesiones grupales para poder hablar de las frustraciones, claro está, porque de una u otra manera, pues, todos pasamos por esos momentos, poder expresar, poder hablar sobre los sentimientos, sobre el miedo que muchas veces se apodera en nosotros y hacemos síntomas muchas veces en nuestro cuerpo, y de poderles ayudar, claro está, a impulsar esta parte de solidaridad entre equipos, ¿sí? Y sentirse pues de que no están solos. Un mensaje con el que usted desee ya dar por cerrada esta entrevista que estamos teniendo en este momento. Un mensaje que yo le dé de manera general. No, de que, claro está, yo creo que es el mensaje de hoy en día y que seguimos dándolo, de que sigamos cuidándonos, ¿sí? De que sigamos cuidándonos porque esto no termina, esto aún no termina, de que aún van a existir o van a seguir viendo pues más dificultades, sí, pero yo creo que eh, quien está matando no es el COVID, somos creo que nosotros, porque a veces nosotros mismos como personas no nos estamos cuidando como debe de ser. Entonces, es de seguir cuidándonos y que de una u otra manera sigamos siendo positivos, ¿sí? Sigamos siendo positivos para poder salir adelante en esta situación. ¿Usted llegó a tener algún momento de lo que fue el año pasado o este año COVID? La verdad que no me he hecho examen, pero sí llegó un momento en donde pues perdí el olfato, perdí el gusto, estuve así mismo por 15 días con esa situación, pero no fue algo que diga, o sea, de asustarme, no me asusté. Ya, claro está que también en esa pandemia, los primeros meses que estuvimos así, a mí me tocaba salir, entonces a lo mejor yo dije, bueno, fue, fue un impacto también que se dio allí, pero no fue más. Vuelvo y repito, no me hice ningún examen, pero sí a lo mejor pude haber tenido, ¿no? Con esto ya damos por concluido la entrevista con la señorita Daniela Morán, psicóloga. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias por esta entrevista.